Las noches húmedas de Barcelona, un susurro de secretos ocultos en las callejuelas traseras, guardaban una historia. No una historia cualquiera, sino una teñida de sangre, lealtad y el aroma embriagador de las rosas. Al frente de este mundo sombrío estaba Ricardo el Buitre Montoya, un nombre susurrado con miedo y respeto en los círculos del inframundo. Su imperio no se construyó sobre la arena, sino sobre el granito de la voluntad inquebrantable y una red de favores que se extendía desde los muelles del Mediterráneo hasta los callejones empedrados del barrio gótico. Pero incluso un hombre como Ricardo, con una mirada capaz de congelar el alma y un arsenal escondido debajo de cada adoquín, tenía una debilidad que era su mayor fuerza: su hija, Isabella. Isabella no era como las demás mujeres de su mundo, no vestía de negro ni susurraba amenazas. Isabella era una flor vibrante en un jardín de espinas, con una risa que desafiaba la oscuridad que la rodeaba, y una belleza que atraía la atención no deseada, como una mariposa a una llama. Ricardo lo sabía, y cada respiración que tomaba era para asegurar que su flor nunca se marchitara. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Ricardo recibió una noticia: una entrega de mercancía, una de las más grandes del mes, había sido interceptada. No por la policía, lo cual habría sido un inconveniente manejable, sino por un grupo rival emergente, los Sombras, liderado por un joven ambicioso y brutal, llamado Marco. Era un mensaje claro, un desafío. En el mundo de Ricardo, tal afrenta no podía quedar sin respuesta. La sangre se pagaba con sangre, y el respeto con miedo. Mientras Ricardo planeaba su próximo movimiento, sentado en su estudio con el mapa de la ciudad extendido sobre la mesa, Isabella entró, con un vestido ligero y una sonrisa despreocupada. «Papá, ¿vendrás a cenar? Hice tu paella favorita». Ricardo miró el mapa, luego a su hija. Por un momento, el peso del mundo criminal desapareció, reemplazado por la calidez de su amor. «Claro, mi vida», dijo, su voz suavizándose. «Estaré allí en un momento». Pero mientras Isabella se alejaba, la mirada de Ricardo volvió a endurecerse. Sabía que para proteger esa sonrisa tendría que sumergirse más profundamente en la oscuridad que nunca antes. Y la ciudad, una vez más, se preparaba para una tormenta. Ricardo's decision had been made, but the implementation was far from simple. Marco, el líder de los Sombras, no era un novato. Había subido rápidamente en las filas, dejando un rastro de violencia y traición a su paso. Su audacia al robar el cargamento de Ricardo era una declaración de guerra, una jugada para desestabilizar el equilibrio de poder en la ciudad. Ricardo sabía que subestimar a Marco sería un error fatal. Esa noche, mientras Isabella dormía plácidamente, Ricardo se reunió con sus hombres más leales en un almacén abandonado cerca del puerto. El aire estaba cargado con el olor a salitre y el humo de los cigarrillos. Armas de fuego de varios calibres yacían sobre mesas de metal, reflejando la tenue luz de una bombilla colgante. Fernando, el segundo al mando de Ricardo, un hombre con cicatrices que contaban sus propias historias, se inclinó sobre el mapa. «Marco se está moviendo rápido, jefe. Está tratando de consolidar su posición en el Poble Sec». Ricardo asintió, su rostro una máscara de determinación. «Quiero que le enviemos un mensaje, uno que no olvide». Sus ojos recorrieron a sus hombres, cada uno de ellos listo para cumplir su voluntad. «Pero con inteligencia. No quiero que esto se convierta en una carnicería innecesaria que atraiga demasiada atención». La reputación de Ricardo se basaba en su brutalidad calculada, no en la imprudencia. El plan era audaz: atacar uno de los centros de operaciones de Marco, no para aniquilarlo, sino para desmantelar su infraestructura y sembrar el miedo entre sus filas. Fernando y un pequeño equipo se encargarían de la misión. Mientras ultimaban los detalles, la imagen de Isabella cruzó la mente de Ricardo.
Cada bala disparada, cada vida tomada, era un riesgo que asumía por su seguridad. Era una paradoja cruel. Para mantenerla a salvo de la oscuridad, él mismo debía adentrarse más en ella. Al amanecer, la operación estaba en marcha. Fernando y sus hombres se movieron como fantasmas por las calles antes del amanecer, dirigiéndose al objetivo. El silencio de la ciudad se rompió solo por el sonido distante de una sirena, o quizás era solo el viento. Ricardo esperó en su estudio, con el teléfono en la mano, cada segundo una eternidad. Sabía que esta no era solo una batalla por el territorio, sino una batalla por el legado, por el control y, sobre todo, por el futuro de su hija en un mundo que él había ayudado a moldear. La guerra había comenzado, y el precio de la paz para Isabella sería la tormenta que se desataba en las calles de Barcelona. La operación fue un éxito sangriento. Fernando y sus hombres lograron golpear el centro de distribución de Marco con una precisión brutal, dejando claro el mensaje de Ricardo. Los sombras habían sufrido un golpe significativo, y el pánico comenzó a extenderse entre sus filas. Sin embargo, Marco no era de los que se rendían fácilmente. El ataque solo sirvió para avivar su sed de venganza. La respuesta de los sombras no tardó en llegar. Unos días después, mientras Isabella estaba en la universidad, una llamada anónima llegó a la residencia de Ricardo. La voz, distorsionada, advirtió de un ataque inminente, no a un almacén o a un hombre de confianza, sino a algo mucho más personal. El objetivo era Isabella. El corazón de Ricardo se encogió. La línea había sido cruzada. La guerra ya no era solo por el territorio, era por su familia. Ricardo movilizó a todos sus recursos, reforzó la seguridad alrededor de Isabella, asignando a sus mejores hombres para protegerla en todo momento. Ella, ajena a la verdadera magnitud del peligro que la acechaba, notó el aumento de la vigilancia, pero Ricardo la tranquilizó con explicaciones vagas sobre problemas de negocios rutinarios. Isabella confiaba ciegamente en su padre, y esa confianza era tanto un bálsamo como una carga pesada para él. Mientras tanto, Ricardo se sumergió en la planificación de su contraataque. Esta vez no habría advertencias ni mensajes. Quería erradicar la amenaza de Marco de raíz. Necesitaba información, algo que le diera una ventaja decisiva. Se rumoreaba que Marco tenía una debilidad, una mujer, una bailarina de flamenco en un club del Born, llamada Carmen. Una mujer que, según los chismorreos, lo tenía completamente cautivado. Ricardo envió a uno de sus informantes más hábiles, una mujer conocida solo como La Sombra, a acercarse a Carmen. La Sombra era una maestra del engaño y la manipulación, capaz de extraer secretos sin dejar rastro. La misión era delicada: obtener información sobre los planes de Marco a través de Carmen, sin que ésta sospechara nada. Ricardo sabía que jugar con las emociones de alguien era arriesgado, pero en la guerra todas las armas eran válidas. Mientras La Sombra se preparaba para su tarea, Ricardo se sentó en su estudio, con la luz de la luna filtrándose por la ventana. Miró una foto de Isabella sonriendo, su inocencia un recordatorio constante de por qué hacía todo esto. La oscuridad en su alma se profundizaba con cada decisión, pero el amor por su hija era el ancla que le impedía perderse por completo. La red de intriga y peligro se estrechaba alrededor de ellos, y Ricardo sabía que el próximo movimiento sería decisivo, no solo para su imperio, sino para la vida de su amada Isabella. La Sombra se movió con la gracia de una pantera por las noches del Born. Carmen, la bailarina de flamenco, era una mujer de fuego y pasión, cuyo arte cautivaba a Marco y a muchos otros.
La sombra se presentó en el club como una admiradora, una forastera fascinada por el arte de Carmen. Con el tiempo, una amistad improbable comenzó a florecer entre ellas, construida sobre el telón de fondo de la música y el vino tinto. La sombra era paciente, tejiendo su red con conversaciones casuales y gestos de admiración. Poco a poco, Carmen comenzó a hablar de su vida, de sus sueños, y sí, de su amante, Marco. Reveló detalles sobre sus encuentros, sus frustraciones y, ocasionalmente, fragmentos de información sobre sus negocios. Era el tipo de información que solo un amante confidencial podía conocer. Horarios, reuniones, lugares que Marco consideraba seguros. Mientras tanto, Ricardo no bajaba la guardia. La amenaza contra Isabella era real y palpable. Contrató a instructores para que ella aprendiera defensa personal, insistiendo en que era por su seguridad personal en la gran ciudad. Isabella, aunque un poco sorprendida, aceptó, viendo la preocupación de su padre como un signo de amor. Desconocía que cada patada y cada bloqueo que aprendía eran preparativos para una guerra que la rodeaba. La información de la sombra comenzó a ser crucial. Se descubrió que Marco planeaba una gran operación en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que usaría para consolidar su última adquisición de armas. Era su golpe maestro, y Marco se sentía invencible. La sombra también reveló que Carmen, en un arrebato de celos o preocupación, le había pedido a Marco que tuviera cuidado con sus viejos enemigos, una sutil referencia a Ricardo. Con esta inteligencia, Ricardo y Fernando comenzaron a trazar su plan final. No podían permitirse fallar. Esta vez, el objetivo no era solo debilitar a Marco, sino eliminarlo por completo. La sombra había cumplido su misión, pero a un costo emocional. Había desarrollado un cierto aprecio por Carmen, y la idea de que su información pudiera llevar a la caída de Marco, y con ello, a la posible angustia de Carmen, le pesaba. Ricardo, sin embargo, no podía permitirse tales lujos emocionales. La vida de su hija estaba en juego. Se preparó para la batalla definitiva, reuniendo a sus hombres más fieros y leales. Las armas se cargaron. Los planes se repasaron una y otra vez. La noche del ataque se acercaba y la tensión en la ciudad era casi tangible. Barcelona, ajena a los oscuros preparativos, continuaba con su vida, mientras sus sombras se preparaban para la confrontación final. Ricardo sabía que el amanecer traería consigo la resolución de esta guerra, y esperaba que Isabella pudiera ver un futuro libre de las sombras que él había creado para protegerla. La noche del ataque final, el aire de Barcelona estaba cargado de una quietud inusual. Ricardo supervisó cada detalle, asegurándose de que nada se dejara al azar. Sus hombres se movieron con una eficiencia silenciosa, cada uno de ellos un engranaje vital en la maquinaria de la venganza. Fernando lideraba el equipo de asalto, su rostro marcado por la determinación. Mientras tanto, Isabella estaba en casa, inconsciente del drama que se desarrollaba. Ricardo había organizado una noche de cine para ella, asegurándose de que estuviera entretenida y segura bajo la atenta mirada de sus guardias de confianza. Cada vez que Isabella se reía, Ricardo sentía una punzada de dolor, sabiendo que su inocencia estaba a punto de ser salvaguardada por actos de violencia que ella nunca comprendería. El asalto al almacén de Marco fue brutal y rápido. Los hombres de Ricardo irrumpieron con una furia contenida, sorprendiendo a los guardias de los sombras. Hubo disparos, gritos y el estruendo metálico de los choques. El lugar se convirtió en un infierno de caos y humo. Fernando, con una pistola en cada mano, se abría paso entre la confusión, buscando a Marco. Marco, tomado por sorpresa, intentó escapar. Luchó con la ferocidad de un animal acorralado, pero los hombres de Ricardo eran demasiados y estaban demasiado decididos. Finalmente, Fernando lo acorraló en un rincón del almacén, bajo la pálida luz de una lámpara rota. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Marco, herido,
Miró a Fernando con odio en los ojos, sabiendo que su tiempo había terminado. Ricardo recibió la llamada de Fernando, confirmando que la operación había sido un éxito y que Marco había sido neutralizado. La noticia debería haberle traído alivio, pero en cambio, una sensación de vacío se instaló en su pecho. La victoria había llegado, pero el precio había sido alto. El ciclo de violencia había cobrado otra vida, otra alma. Al regresar a casa antes del amanecer, Ricardo se acercó a la habitación de Isabella. La vio dormir, su rostro angelical iluminado por la luz de la luna. Se sentó en una silla junto a su cama, observándola, el peso de sus acciones sobre sus hombros. Había ganado la guerra, había protegido a su hija, pero se preguntaba si alguna vez podría lavarse la sangre de las manos, con la amenaza de Marco eliminada. Ricardo sabía que su imperio estaba seguro por ahora, pero la oscuridad siempre encontraba una manera de regresar. Su única meta, su única razón para existir era Isabella, y para ella él estaba dispuesto a pagar cualquier precio, a sumergirse en las profundidades más oscuras del inframundo, una y otra vez. Con Marco fuera de escena, la calma regresó a los callejones de Barcelona, una calma tensa y efímera. Ricardo consolidó su poder, reajustando las piezas del tablero de ajedrez criminal. La ciudad lo respetaba más que nunca, pero también lo temía. El buitre había demostrado, una vez más, que nadie desafiaba a su familia impunemente. Isabella, por su parte, siguió con su vida, graduándose de la universidad con honores y comenzando a forjar su propio camino en el mundo de la moda, un mundo muy alejado de las sombras que rodeaban a su padre. Ricardo, en un esfuerzo por darle la vida más normal posible, se esforzó por mantenerla alejada de sus negocios, construyendo un muro invisible de protección a su alrededor. Él asistía a sus desfiles, a sus reuniones importantes, siempre en la distancia, como una sombra vigilante. Isabella, aunque sabía que su padre era un hombre de negocios importantes y reservados, nunca llegó a comprender la verdadera naturaleza de su imperio, ni la profundidad de los sacrificios que él hacía por ella. Años pasaron. Ricardo, envejeciendo, se volvió más solitario, la carga de su vida criminal pesando cada vez más en su alma. Sus hombres más leales seguían a su lado, pero la alegría, si alguna vez la tuvo, había sido reemplazada por una quietud sombría. La única luz en su vida seguía siendo Isabella. Verla triunfar, verla reír, verla vivir una vida plena y libre, era su única redención. Un día, Isabella se le acercó con una noticia emocionante. Se había comprometido. Su prometido era un joven médico, amable y honesto, de una buena familia, completamente ajeno al mundo de Ricardo. Cuando le presentó a su padre, Ricardo lo observó con su habitual mirada penetrante, pero por primera vez en mucho tiempo. Vio algo más que una amenaza o un peón. Vio a un hombre que amaba a su hija, un hombre que podía ofrecerle la vida que él nunca pudo. En el día de la boda de Isabella, Ricardo la acompañó al altar, un hombre formidable, vestido con un traje impecable. Mientras la entregaba a su prometido, sus ojos se encontraron con los de Isabella. En esa mirada no había preguntas, solo amor y gratitud. Isabella nunca supo el alcance de las batallas que su padre libró para que ella pudiera tener ese momento, esa vida. Y Ricardo, al ver la pura felicidad en el rostro de su hija, supo que cada vida tomada, cada alma oscurecida, había valido la pena. Después de la boda, Ricardo se retiró un poco más de los asuntos diarios, dejando gran parte del control a Fernando. Pasaba sus días en su estudio, mirando la ciudad que había dominado, una ciudad que ahora albergaba la felicidad de su hija. El buitre había asegurado su legado, no a través de un imperio más grande o más sangre, sino a través de la vida brillante y sin mancha de su hija, la rosa que floreció en el jardín de espinas que él había cultivado. Había sido un rey en la oscuridad, pero su verdadero trono era el amor incondicional por Isabella, un amor que lo había llevado a hacer las mayores de las